Reformas comerciales, rehabilitación e interiores de viviendas, mantenimiento de empresas y comunidades. Para todo lo que usted imagine, Construcciones da Silva le ofrece la mejor solución. Consúltenos sin compromiso. Construcciones da Silva en calle Los Colonias 6. Y una de las cosas por las que tengo mucho interés, un interés enorme, es por saber qué hizo el puente de Don Jesús Toledano. Pues tenía que hacer un montón de ajustes de la novela, porque es el proceso más erosivo. Una vez la escribes, ese es el proceso creativo, pero después cuando entra en maquetación siempre hay ajustes, cosas que hay que diseñar, etcétera, y he estado revisando todas ellas, me las han pasado en la empresa que hace la maquetación y por supuesto eso me ha llevado un tiempo. ¿Sabes dónde estaba yo el 2 de mayo? En Madrid. En Madrid. Precisamente. En Madrid ocurrieron cosas el 2 de mayo. Felicidades. Pero antes... Antes habían ocurrido en Burgos, desde luego, ese 1808 que siempre los madrileños se celebran porque fueron desde luego los que incitaron de alguna forma o hicieron que esa espoleta en torno a la rebelión ante los franceses se extendiera por todo el país, pero los primeros caídos en aquella rebelión que ahora conmemoran los madrileños lo fueron en Burgos un 18 de abril, es decir, un mes antes incluso de que sucedieran los sucesos de la independencia madrileños. Por lo tanto, desde luego que los burgaleses en esa, bueno, ya sabemos cómo fue y cuáles fueron los episodios de la invasión o de la ocupación francesa a través del pacto de Fontainebleau, en el cual Godoy de alguna forma pues le daba desde luego todo ese tratado para poder pasar la península para invadir Portugal, y en este caso, bueno, pues Burgos en un principio aceptó, como no le quedaba más remedio, el hecho de tener que suministrar todas esas viandas, todas esas infraestructuras a los franceses, pero ya cuando se dieron cuenta que desde luego todo aquello pues derivaba a una ocupación, a un mandato incluso militar. Cuenta Anselmo Salvá, que es precisamente el hombre que nos deja escrito un testimonio 100 años después precisamente de la invasión. Él fue cronista oficial, fue archivero municipal y además ha tenido formación como historiador, y nos deja las fuentes escritas que él encontró en la catedral. No nos deja reseña, eso sí es verdad, a pie de página de dónde lo encontró, pero entendemos que es un testimonio fidedigno de todo lo que ocurrió pues 100 años antes de que él haga el libro. Por lo tanto, Anselmo Salvá nos cuenta cómo incluso había epidemias de los caballos de los franceses que el municipio tenía que gestionar, que tenía que, por supuesto, pues de alguna forma hacer política sanitaria, y todo eso llevó a un cansancio, a un hartazgo. Los franceses querían carne, no la querían con hueso, la querían de una determinada forma. Eso desabasteció absolutamente la ciudad. Qué místicos eran, ¿no? Sí, bueno, siempre han tenido fama de refinados, desde luego que tenían sus virtudes. Sabes que hay una parte, una teoría que dice que, bueno, que los franceses realmente venían a generarnos ilustración, a generarnos luz y cultura, todos esos ideales de la Revolución de 1789, pero lo cierto es que el pueblo burgalés, como luego ocurrió en Madrid, se rebela ante esa situación que desabastecía absolutamente la ciudad, y es ese 18 de abril precisamente de 1808 cuando Anselmo Salvá cuenta, y los documentos que quedan todavía en el archivo catedralicio cuentan cómo en torno a la calle de la Paloma, es precisamente en torno a la calle Gallinería en aquella época o calle Guitarrería, cuando las hordas burgalesas, en un número considerable, ya por la mañana se nota un cierto revuelo, y parece ser que unos días antes un correo había sido interceptado camino de Vitoria, un correo que traía precisamente algunas de las notificaciones a Ciudad de Burgos. Eso fue ya la espoleta absoluta para que los burgaleses en esa mañana se levantaran ya determinados a enfrentarse a la ocupación francesa. Se fueron hasta la Flora, se fueron en este caso hasta el hospital, hasta la zona de la Flora, donde estaban las viviendas de algunos precisamente de los generales que habían venido con los franceses. También recordemos que eso era un pacto, por lo tanto había militares de guarnición española que también intentaron sofocar esa sublevación de los burgaleses. Allí cayeron unos hombres, hoy podemos ver su placa precisamente con el nombre de todos ellos, más los del Pacto de Burgos que fueron ahorcados en Soria unos años después. ¿Dónde está esa placa? Esa placa está en la parte interior del Arco de Santa María, la vamos a ver en fotografía otra vez, ya ha pasado, ya la hemos visto en realización, y desde luego que, bueno, pues Intramuros dejó testimonio de esa gente que cayó. El enfrentamiento fue con herramientas agrícolas, también hubo algún disparo por parte de los burgaleses, y desde luego que eran unos, por ejemplo, el primero fue un artesano, el primero que cayó, y desde luego pues quedan ahí esos burgaleses que se sublevaron ante una situación que ya era insostenible y que hizo que, bueno, que de alguna forma fuera el primer testimonio de rebelión y de caídos en esa guerra de la independencia. ¿Podemos tener una ligera idea de cuánta gente tenía Burgos por aquella etapa? Pues unos 3.000, 4.000 habitantes, no tenía más. Podemos imaginarnos ahora lo que es el casco histórico,
el casco histórico con las calles del centro habitadas, con un caserío que no conocemos ahora. Luego ya en la época de Timoteo Arnaiz se tiró muchísimo, se derribó muchísimo de esos palacios que existían, por ejemplo, en la Flora, que era donde se quedaban... Ahí está el grabado que hacía referencia, ¿no? Ese es el grabado que tenemos ahora en la Plaza España, pero lo que hemos visto es, lo que tenemos es la placa con los nombres de los caídos en aquel 18 de julio, precisamente por Burgos. Eso hizo precisamente que ya la ciudad ahí pues tuviera, desde luego, una represión, incluso mucho antes de la batalla de Gamonal. Se hace una criba absoluta después de esos sucesos en torno a gente que son los que más movilizados han estado contra los franceses. Posteriormente ya, fíjate, ahí les tenemos con su nombre en torno, precisamente recordando ese 18 de abril, a los que fueron los mártires de la independencia. La parte inferior es la que se refiere precisamente a los que ya fueron ahorcados en Soria después, 3 años después, ya formando la Junta de Burgos, que se ubicaba en Sales de los Inmortales. ¿De cuánta gente estamos hablando? De los caídos, creo que hay 6 nombres, los primeros que cayeron en ese 18 de julio, y luego, por supuesto, hay una escabechina absoluta, incluso en los pueblos, hay una represión total, y luego ya viene la batalla de Gamonal, que eso ya sucede de tal forma que esos meses posteriores a abril suponen ya el alzamiento en Madrid, también en mayo, se declara la guerra al invasor absoluta, y resulta que los franceses a partir de junio, de julio, se retiran en concreto a sofocar la guarnición, lo que eran las tropas que estaban en Burgos, estaban acuarteladas en Gamonal, sobre todo la mayor parte, y de otra parte en el centro, se retiran en concreto a sofocar la sublevación de Santander y de Vitoria. Por lo tanto, la ciudad queda absolutamente sin invasores, y lo que hacen los burgaleses es celebrarlo. Se han quitado el yugo de aquellos que estaban realmente desestabilizando absolutamente la política de la ciudad, y ahí cuenta Anselmo Salvá cómo hay música por la noche, pero ya había algunos en los municipios que pensaban que aquello era un desfase, que a lo mejor luego volvían y le iban a... De hecho, La Salle, que era uno de los generales que participó en la primera ocupación, deja un testimonio y deja una carta escrita en la cual les dice a los municipios que su comportamiento no es leal con las tropas francesas, que no les están suministrando lo que quieren porque están anhelando la entrada de las tropas españolas, y que se marcha, pero que si vuelve posiblemente prenda la ciudad, encienda la ciudad en fuego por 4 esquinas. Y luego lo hace realmente después de la batalla de Gamonal. Por lo tanto, cuando sucede ese ínterin en el cual no hay tropas francesas, ellos están sofocando la sublevación de Santander, la sublevación de Vitoria, se acantonan, se establecen en La Bureba, y a partir de ahí ya sí sucede el 10 de noviembre esa batalla de Gamonal, que por supuesto pues con una absoluta desproporción de fuerzas entre unos y otros. El conde de Beldever toma una postura que posiblemente, si se hubiera quedado en la ciudad, también hubiera sido derrotado, pero toma la postura de acercarse hasta el encinar de Villafría, y por supuesto las tropas de Napoleón, que entra después, 2 días después, que es San Martín en la ciudad, pues es una batalla de madrugada, empieza por la noche, y por supuesto las crónicas dicen que bueno, no tuvimos nada que hacer. Desde luego que hubo gallardía y hubo valentía por parte de los burgaleses, no solo en las tropas, esas tropas oficiales, algunos eran los voluntarios de Benavente o las tropas del V de Extremadura, no solo esas, sino burgaleses que fueron allí con su hoz, con su martillo, con su dalle para defender a la ciudad, pero fueron derrotados. Y no solo eso, cuentan cómo se acuchilló a todos los burgaleses que huían, por ejemplo, por el río Arlanzón, después de que ya la derrota militar fuera absoluta. Y por supuesto, bueno, pues en esa huida ya los franceses acometen la ciudad con el mandato de la Salle, que ya había precisamente anunciado en aquella carta que se hiciera un absoluto incendio de la ciudad, y se enciende, en este caso lo había dicho por 4 esquinas, se enciende por 3, sobre todo por el barrio de Vega. Lo que vemos ahora, que es el Espoloncillo, era el barrio de Vega, que era una hilera de casas. Esa parte se incendia, era uno de los extremos, otro en la Plaza de la Lechuga, hoy Plaza de la Libertad, y otro en la zona de Tesorera, que es donde está la delegación de Hacienda. Jesús, nos quedan 2 minutitos para acabar y no quiero que te vayas sin hablar de viajeros. Bueno, bien, pues seguiremos otro día con la independencia, porque como ves es un tema complejo y extenso. Y lo interesante y desconocido. Lo que hemos visto precisamente en esas imágenes son algunas de las reseñas que nos dejaban los franceses de lo que era nuestra ciudad, porque ellos tenían una cartografía militar muy avanzada y dejan precisamente mapas y localizaciones como el castillo u otras. Lo que tenemos precisamente, lo que vamos a ver en otro clip en torno a los viajeros, son esos que vinieron ya después pacíficamente, y también dejaban reseña
de la ciudad. Fíjate, estamos viendo la Puerta de San Martín. Muy cerca está la calle de Embajadores. Por ahí ya en el siglo XIV, en el siglo XV, entraron embajadores, como por ejemplo Navajero. Era Navajero, con G, era un embajador veneciano que vino aquí a negociar precisamente la libertad de su rey con Carlos V. Él deja testimonio escrito de lo que era la ciudad, de cómo tenía las calles estrechas, muy cerradas, las balconadas muy encima precisamente del asfalto, y tenemos otros que han ido pasando de forma pacífica ya a partir del siglo XVII, sobre todo los viajeros románticos, Richard Ford, que han ido pasando dejando dibujos grabados antes de comenzar la fotografía de nuestra ciudad. Fíjate, ahí tenemos a Juan de las Viñas, que también es encargado por Felipe V de dejar grabados de todas las ciudades españolas, hacer una especie de atlas de todas las ciudades españolas, y precisamente por él conocemos lo que es hoy, por ejemplo, la iglesia de San Román. Ahí tenemos esa parte con la iglesia de la Blanca, que protagoniza todos esos sucesos de la Guerra de la Independencia, y no sale la iglesia de San Román, sale la parte de la Blanca. Bonito. Muy bonito. Vemos ahí precisamente el arco de Santa María con otra estructura que tenía superior a la que vemos ahora, y que por supuesto, bueno, pues es una puerta que ya hemos analizado en otras ocasiones. Mira, ahí sí, esa es la iglesia de San Román, que es protagonista precisamente ya en 1813 del asedio del duque de Wellington, que veremos y desarrollaremos cuando se haga la recreación histórica, cómo es derribada, es derrumbada por la pólvora de los franceses, justo en una estrategia militar, cuando los ingleses, sobre todo los zapadores escoceses, se guarecen precisamente en ella para evitar lo que era pues las acometidas de las bayonetas francesas. ¿De dónde sacas todas estas imágenes? Bueno, tengo tu trabajo de investigación. Tengo un fondo, pero bueno, el trabajo realmente, Anselmo Salvá ya dejó mucho hecho. Lo que hacemos los demás es leer Anselmo Salvá. Salvá nos deja una serie de documentación. Como mucho lo que podemos hacer es ir al archivo catedralicio y sobre lo que a él no le dio tiempo a seguir estudiando, pues tirar de esos hilos. Pero hay mucha gente que ya hizo ese trabajo de recopilación. Por supuesto, siempre te menciono el archivo municipal, y ahí desde luego que tienen absolutamente todo, que lo gestionan de maravilla. Quien vaya se va a encontrar un personal que trabaja con una profesionalidad absoluta. Mandamos un saludo a la gente del archivo. Por supuesto, a Milagros Moratinos y el resto de su gente, que trabajan de maravilla, y allí cualquiera puede acceder a todos esos fondos documentales, y sobre todo con la profesionalidad con que ellos lo hacen. Jesús, lo que es extraordinario y magnífico es esta ciudad a la que tanto quieres, a la que tanto queremos. Pero como no la voy a querer, si es la ciudad más bonita del mundo. Tenemos un perfil muchas veces que no sabes si tiene 100 años, 50, 80, si es una foto hecha ahora, ¿no? ¿Cómo? No te entiendo. El perfil que a veces sacamos de una fotografía, de un grabado, tú porque estás al detalle. Sí, claro, ¿no? Pero... yo lo conozco, entonces, claro, sé evidentemente que Juan de las Viñas tenía ese encargo, él era un artista flamenco, tenía el encargo en el siglo XVI de hacer, XVII, de hacer ese recorrido, ya lo sé, claro, sé precisamente. Fabuloso, ese es que fabuloso. Hay un crucero que luego se derriba, no existe, no está. Se derriba y luego tiene que ser reconstruido. Bueno, son cosas un poquito más técnicas, pero a las que cualquiera puede acceder a través de múltiples trabajos, de múltiples bibliografías, y sobre todo de los archivos que están abiertos para todo el mundo. Jesús, ¿qué vas a hacer el jueves que viene? Hoy estamos que lo tiramos en 8 Magazine, ¿eh? El jueves que viene no tengo todavía ni idea, no sé lo que voy a hacer dentro de 5 minutos, tomar un café contigo, pero... Un café no, ya nos tomaremos... Un vermú, como siempre, pero a partir de ahí... Si queda poco para irse a dormir. Bueno, que mañana todavía es viernes. Pues nos tomaremos un vermú como siempre, y desde luego que a partir de ahí pues seguiremos. El jueves que viene ya no sé lo que voy a hacer. A mí me encanta porque siempre vienes para añadir algo de entusiasmo, mucho de pasión y sobre todo mucho de sabiduría de lo que fue Burgos, de lo que está siendo y de lo que será. Siempre es extraordinario en tus curiosidades de la Burgati, pero también me gusta porque quizás te vengas conmigo de concierto el jueves que viene. Bueno, pues eso está hecho. Lo que pasa es que tú y yo no vamos a poder ir. Bueno, pues, yo siempre me hago ilusiones, pero luego nos toca estar aquí, bueno, pues, acompañada a todo el mundo. Iremos al final a los bises. ¿Sabes quién viene el próximo jueves? ¿Antonio Orozco? Antonio Orozco viene este sábado, perdón. Sábado día 7, ya saben, a través de nuestro Twitter se pueden llevar esa entrada doble. Pero es que además vamos a regalar más cosas. Bueno, pues fantástico. Porque tengo 4 entradas para regalar. ¿Tú conoces a Newman? No. A Paul sí, a Paul Newman desde luego. Grupo formado por Paco Román, David Mancillo y Alex Dumdanza, que estarán el próximo jueves 12 de mayo a partir de las 9 de la noche. Este nombre de este grupo no viene por azar, esas cosas que tienen los músicos, los artistas, estos temas histriónicos que tanto nos apasionan, sino que es un grupo que toda la gente que lo sigue hace referencia al nombre del perro de Paco Román, su mascota que tenía 15 años y se llamaba Newman, y le puso nombre al grupo. Fiesta de presentación de lo que será el Sonorama Ribera. Tiene ya nuevo trabajo, tiene ya nuevo single de adelanto del último disco, pero yo he preferido poner este Turn It de ese discazo, de ese If.
Es condicional. Si quieren, si lo desean, tienen esas 4 entradas. Si nos contestan cómo se llama el último single, no este que estaban viendo, sino el último single del trabajo de estos murcianos, de este trío murciano de Newman, y se pueden ir a verlos. No tiene más que contestarnos a @8magazine Burgos. ¿Cómo se llama su último single? Así que muy facilito. Nos despedimos de toda la gente. Por supuesto. Les emplazamos todo esto, ¿no? Les emplazamos el próximo jueves a partir de las 10 de la noche. Por cierto, el próximo jueves un a este poquito más territorio corto. fértil Al territorio fértil para la cultura, que me decía mi compañero Ángel, compañero cámara, decía, que no lo has dicho el otro día, digo, ¿cómo no? Qué bien trabaja Ángel, ¿eh? Qué bien trabaja Ángel. Hoy estaba un poco con el dentista paño. Y Gonzalo pero bueno, Letona, Dios también, mío, y Milagros, bueno, y nuestros supuesto. compañeros José Luis y María. A todos mil gracias en esta noche de jueves y como no, siempre a ti. Gracias. Les damos